Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Ahí es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Como ustedes saben, y estuvimos viendo el domingo pasado, final del capítulo 1, y estuvimos viendo y Pedro nos exhortaba a guardar su palabra. Hay muchos comentaristas que decían la palabra de Pedro, y uno podría decir, no, pero la palabra de Pedro era humana, claro, pero lo que Pedro hablaba era la palabra de Dios. Por eso nos exhortaba diciendo que debemos guardar la palabra de Dios, escudriñarla, pero no solo en eso, nos decía que debemos vivirla. Siempre decimos lo mismo, cada vez que uno estudia la palabra o estudia una doctrina o agarra un libro, es hermoso poder edificarnos, poder aprender y poder crecer, pero de nada sirve que eso quede ahí y no se viva. Recién las oraciones de varios de mis hermanos decían lo mismo. Como hijos de Dios debemos consumirla, debemos abrazarla, debemos escudriñarla, meditarla y vivirla, aplicarla. Nos decía la palabra que es como una antorcha que nos va alumbrando. ¿Dónde debemos caminar? ¿Por dónde estamos andando? ¿Por dónde vamos? Y nos dice Pedro que es la palabra profética más segura. Hermanos, hay buenos libros, y ustedes lo saben, de muy buenos autores, pero sabemos que también son hombres. La Biblia es la palabra profética más segura. Y siempre lo he dicho, Pedro, con un corazón pastoral muy grande, los anima, los exhorta, los advierte siempre a esta iglesia, a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, pero también están siendo atacados. No solo de afuera, va a decir Pedro ahora, sino que ahora de acá adentro mismo. De ahí dentro, de donde los hermanos se reunían, la iglesia donde estaban los hermanos, de ahí adentro es donde están siendo atacados. Pedro le dice que no son fábulas las que él está hablando, sino que es palabra de Dios. Lo que él ha visto, lo que él ha escuchado, eso es lo que está hablando. Y no son palabras humanas, sino ha sido dada por Dios. Inspirada por Dios, nos decía el domingo. Sí, han sido escritas por hombre, pero inspirada por Dios. Pedro le seguía diciendo, y preocupado como un pastor, yo ya estoy a punto de morir, pero quiero dejarle estas enseñanzas y estas advertencias. Hermanos, estos libros que tenemos en nuestra mano es perfecto. No se equivoca. En el Salmo 19, versículos 7 al 11 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ello. En guardarlo hay gran recompensa. Y versículo 13, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. ¿Se dan cuenta lo que la palabra de Dios es y todo lo que hace? Es a la que ella debemos consumir diariamente y que tristemente muchos de aquellos que son sus hijos no lo hacen.
Es nuestra responsabilidad, hermano, escudriñarla, estudiarla. No para ser superteólogos, sino supersiervos, ¿se acuerdan? Pero también para crecer en discernimiento, en sabiduría. Si yo la consumo es porque quiero conocer al Señor, es porque quiero aprender más del Señor, es porque quiero ser como el Señor, y eso nos va a abrir los ojos a discernir qué está bien y qué está mal. Porque hay falsos maestros que tuercen las Escrituras y debemos estar atentos. Y aquellos que no nos cuadra, cuando escuchamos algo y decimos, ahí hay algo raro, voy a ir a las Escrituras. Aunque escuche a la persona que sea más piadosa, debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Y debemos recordar la palabra donde Él dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Hasta que Él venga, debemos estudiarla, meditarla, memorizarla, atesorarla. Estos hermanos estaban siendo perseguidos físicamente, angustiados, tenían una lucha. Y resulta que ahora Pedro le empieza a advertir diciendo, hay una plaga, y esa plaga no está afuera, está dentro de ustedes. Está dentro de ustedes. Dentro de ustedes sale esta plaga. Aparece dentro de la congregación y son los falsos maestros. Todo el capítulo 2, que vamos a estar estudiando desde hoy en adelante, va a hablar de los falsos maestros. Todo el capítulo 2 nos advierte de lo que son capaces estos hombres. Y en esta mañana vamos a ver el objetivo de los falsos maestros, cuáles son sus objetivos, las actividades que ellos demuestran y el resultado de lo que ellos quieren lograr. Y en el versículo 3 vamos a ver la condenación y la destrucción que les espera a estos hombres. Ahora, desde antemano quiero advertir que no solo la destrucción y la condenación van a ser para estos hombres, sino para todos aquellos que los siguen también y que abrazan eso. Les invito ahora sí que me acompañen para leer la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oramos. Amado Señor, una vez más nos acercamos ante el trono de la gracia, para que tú nos des la sabiduría, Señor, para que tú prepares nuestro corazón, Señor. Tu palabra fue leída y tu palabra es la que tiene poder, Señor, para romper toda dureza, para transformar los corazones, para abrir nuestros ojos a la luz de los pecados, Señor, y para llevarnos al arrepentimiento y a la fe, Señor. Amado Rey, danos el discernimiento, Señor, como tu iglesia, para caminar en esa santidad, para abrazar tu verdad, para defender tu verdad y para luchar contra todo lo que a ti no te agrada, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como tenemos la palabra profética más segura,
estos hombres que son inspirados por Dios, que el Espíritu Santo los llevó a escribir, debemos abrazarla, debemos estudiarla, como le decía en la introducción. Ahora Pedro hace un contraste. Y fíjense que comienza con la palabra pero. O sea, todo eso que veníamos hablando recién, ahora pero, y ustedes saben que ese pero ya no marca algo. Ya no está marcando algo de lo que estaba pasando, de lo que él nos venía diciendo, pero hubo también falsos profetas. Y Pedro ya nos está mostrando que desde el comienzo, desde cuando el Señor sacó al pueblo de Israel desde Egipto, ya empezaron a haber falsos profetas. Fíjense en otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ese pueblo que está hablando ahí, está hablando del pueblo de Israel. Lo sacó desde Egipto, al pueblo escogido por Dios, lo saca, y de entre medio del pueblo escogido por Dios, ¿qué habían? Falsos profetas. Fíjense que continúa él diciendo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora sí le está hablando a la iglesia. Así en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, ahora entre ustedes habrán falsos maestros. Siempre lo ha habido, hay y lo habrá hasta que Cristo regrese. Por eso estos falsos maestros, estos falsos profetas son una plaga. Que no se ha exterminado y que debemos estar atentos y cuidarnos. Yo sé que si le pregunto ahora a usted, no lo voy a hacer, pero si le pregunto, nómbreme en alguno de los falsos maestros, ellos se me van a nombrar millones. Yo lo sé. Y qué bueno que sepan diferenciar que esos son falsos maestros. Pero hay algunos que no son tan notorios. Sabemos de la prosperidad, sabemos aquellos que se nombran apóstoles, aquellos que se nombran profetas, arcángel, como decía Fe el domingo. Ya le queda chico todos los otros títulos, ahora necesito algo más. Ya sabemos de acá de Argentina lo que pasó con este hombre. Y vamos conociendo todos esos falsos maestros. Pero ¿qué hay de aquellos que aún están adentro, que muestran piedad, que estudian la palabra, pero que hay algo en su corazón que no va con lo que la palabra dice? Y debemos estar atentos, debemos pedirle al Señor discernimiento. Así como de dentro del pueblo de Israel habían falsos profetas, dentro de la iglesia hay falsos maestros. Hermanos, no porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, es que dentro de ese pueblo escogido de Dios todos eran escogidos de Dios. No, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. No todos los que salieron de ahí eran salvos. No todos los judíos eran creyentes. Para aquellos que anotan o aquellos que buscan, Deuteronomio 13, capítulo 13, versículo 5, dice: pero a ese profeta o a ese soñador de sueño se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitará el mal de en medio de ti. Y más adelante, unos capítulos más adelante, en Deuteronomio 18, versículo 20, dice: pero el profeta que habla con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar,
o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Se dan cuenta lo que el Señor está diciendo, lo que ya está hablando desde dentro del pueblo de Israel, lo que le va a pasar a esos falsos maestros, a esos falsos profetas? La destrucción que le espera. Y vuelvo a repetir, no solo a ellos, sino a todos aquellos que lo siguen, si no se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Palabra que Dios nunca había hablado. Ellos lo hablan con total liviandad, ligereza. Pero Pedro sigue advirtiendo y así dice, como en el Antiguo Testamento habían falsos profetas, en el Nuevo Testamento también hay advertencia de estos falsos maestros. Y esto es lo que estamos viendo en esta mañana. Pero no solo en Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, habla de los falsos profetas. Judas, una carta tan chiquita, el 80% de esa carta habla de los falsos maestros. Pero en Mateo 24, versículos 4 y 5, dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo ahí al final esa palabra y lo que va a decir, lo que leímos recién en el versículo 2 de Pedro? Engañarán a unos pocos, no, a muchos. Eso es preocupante, eso es triste. Engañarán a muchos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa a Jesús, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No solo Pedro nos advierte eso, no solo que recién leímos de Juan, no solo Judas, no solo Mateo, sino que Pablo también en la carta de los tesalonicenses advierte lo mismo. ¿Y saben qué? Siempre lo he dicho, había una iglesia que siempre lo examinaba cuando iban los apóstoles a predicar, la iglesia de Berea. Y Pablo le dice, sean como esa iglesia. Examinen. Ahora, mientras lo estudiaba, había un comentario muy chiquito en donde me llamó la atención y dice, no es que esa iglesia después de 5, 3, 4 años a Pablo le decía, no, a ver qué decía una palabra, a ver qué tontera va a decir Pablo ahora. No, sino que examinaban al principio sus predicaciones y una vez que la examinaban decía, bien, volvían a examinar, bien, es confiable. Después, cuando uno escucha a estos falsos maestros y uno dice, no, algo no me cuadra, y lo vuelve a escuchar y dice, no. Este autor dice, a eso desecharlo, no lo escuchen, apartarlo, cierren sus oídos. La idea es que debemos tener discernimiento para saber si alguien es un falso o no. Debemos pedirle al Señor eso. Y en el momento que vemos que alguien es un falso, desecharlo completamente. Recién le nombraba Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, 16. De 12 al 16 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Fíjense lo que le está diciendo. Aquellos que están trabajando con ustedes, que lo están dirigiendo, que escuchan la palabra, reconózcalo. Y que los que tengáis
y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Y ahora escuchen, versículo 14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros. Y para con todos, estad siempre gozoso. Ahora versículo 18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Siempre decimos lo mismo cuando aquellos hermanos que estamos aquí enseñando, examinen, vayan a la palabra, estudien la palabra. Algo no lo entiendo, voy y hablo con esa persona. Gracias a Dios sé que en esta iglesia ocurre eso, y eso para mí es un gozo, poder tener esa confianza y que hermanos están preocupados siempre de estudiar. Pedro los alienta a esta iglesia a decir, exhorten con amor, estén preocupados siempre, tengan en alta estima a aquellos que trabajan con cada uno de ustedes. Si bien somos una iglesia pequeña, pero si el Señor permite seguir creciendo, van a haber muchas áreas en donde se van a ver personas que están trabajando y está diciendo, tengan en alta estima. Si están trabajando correctamente, ténganla en alta estima. Ahora, si hay algo, vayan, exhórtelo con amor. Pero ¿qué dice Pablo? Den gracia en todo de lo que están haciendo. Trabajen de esa manera. Debemos tener discernimiento para saber si alguien nos está diciendo la verdad o no. Yo puedo escuchar a todos y me puede venir a decir que va a hablar de las Escrituras, pero debo examinarlo todo a la luz de la palabra. ¿Es correcto lo que me está diciendo? ¿No es correcto? Voy a estudiarlo y que el Señor nos dé ese discernimiento. De hecho, yo le voy a pedir a la iglesia que esté orando por un muchacho que vino el viernes. Abro paréntesis de la predicación. El viernes nos reunimos los hombres y hay un llamado de atención a los hombres en donde solamente estuvimos con Ale nomás. Seamos responsables en eso. ¿Quieren crecer? También deben crecer junto a los hermanos. En la bondad de Dios vino este chico nuevo y nos pusimos a hablar. Pudimos evangelizarlo con Ale. Pero este chico empezó a sacar un montón de cosas en donde uno empieza a ver y dice, examinarlo todo, a ver qué está diciendo. Esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto. Y pudimos tener una conversación grata. Pero oremos por él, para que el Señor trabaje en su corazón. Su nombre es Albert. Me imagino que es Alberto, pero le ponen Albert. Para que el Señor trabaje en su vida. Hermano, pero eso es lo que nos está diciendo la palabra, que debemos examinarlo todo lo que nos dicen. Puede venir personas que muestran una piedad que uno dice, y podemos decir, soy el hombre más pecador del mundo. Esta persona, mira, qué íntegra. Pero cuando escuchamos hablar, lo hacen con tanta sutileza que empiezan a meter un veneno de a poquito. Y es más, empiezan a mostrar ese veneno que es tan peligroso para la iglesia que el Señor lo advierte. El Señor lo advierte. Pedro le dice, estos falsos maestros están
adentro de la iglesia. Por eso debemos tener cuidado cada uno de nosotros y ir examinándonos todo, de nosotros y de lo demás, de nosotros y de lo demás, porque surgen de adentro de la iglesia, debemos cuidarnos. En Hechos 20 nos da esa advertencia, Hechos capítulo 20, versículos 28 y 30, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Escuchen lo que le está diciendo a los pastores, a los que están al frente de la congregación. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué dice? ¿Que desde afuera se van a levantar? No, dentro de nosotros se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ese es el propósito de estos falsos maestros cuando están dentro de la iglesia. Meto este veneno, traigo uno acá y lo traigo. ¿Qué quiere hacer? Dividir la iglesia. Voy con un chisme, voy con una murmuración, meto un poquito de veneno que contradiga. ¿Y saben qué? Uno dice, bueno, pero cuando me va en contra de la palabra, yo me voy a dar cuenta y le voy a decir, no, está totalmente equivocado. Pero hermano, hay un veneno que si no le prestamos atención bien, puede pasar, inyectarse por toda nuestra mente, corazón y todo. Y hace un tiempo lo dije, es el legalismo. Y hay que tener cuidado con eso. Los fariseos, hombre intachable. Orando, estaban acá, la palabra, estudio, libro. ¿Y qué hace el legalismo? Trata de mostrar una santidad que no es. No, cuidado, no te rías así porque eso es pecado. Las sillas negras no se pueden sentar, tienen que ser blanca, que es pura. Negra es pecado. Y tratan de mostrar todo eso. Y tratan de mostrar todas esas cosas. Hermano, tengamos cuidado de eso y exhortémonos y examinémonos. Vamos a ver que van a haber gente que nos van a tratar de engañar y van a empezar a generar esas divisiones. Y uno podría decir, bueno, pero no es tan así. Hay muchas iglesias que han pasado eso y que se empiezan a armar esos grupos y luego se van y arman su propia secta, su propio lugar, porque eso es lo que quieren. Cuando hay una iglesia en donde se está dando buen alimento, donde las ovejas van creciendo, lo vamos a decir de esta manera, la representación de la oveja se va poniendo gordita de la palabra. A Satanás eso no le gusta. Y Satanás quiere introducir en medio o estar en el medio para destruir eso. Entonces, estemos atentos y pidámosle al Señor discernimiento. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos falsos maestros? Fíjense, volvamos otra vez al versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Se dieron cuenta que dice introducirán? ¿Cómo? Encubiertamente, con mucha sutileza. Hermano, no, cuando hablamos de falso maestro no es que va a entrar y va a decir, yo vengo de parte de Satanás. No, eso va a ser obvio. No es que te va a decir ahí nomás, no, Jehová es el diablo. No. ¿Cómo son estos hombres? Sagaces, sutiles. ¿Y quieren que le diga más? Son sabios. Saben la palabra. De adelante para atrás, de atrás para adelante, la hacen así. Saben toda la teología. ¿Pero qué hacen? La tuercen. ¿Completamente?
No, de a poquito. Le vamos a introducir de a poquito el error para poder sacarlos de ahí. Herejías destructoras, dice Pedro. Y herejía destructora, dice lo siguiente en uno de los comentarios. Es una opinión, especialmente una idea obstinada que es sustituida por la sumisión al poder de la verdad y que conduce a la división y la formación de secta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quieren hacer estos falsos maestros? Destruir la iglesia. Por eso Pedro les advierte a estos hermanos y hoy nos está advirtiendo a nosotros que estamos en ese crecimiento como iglesia, es que estemos atentos de que estos falsos maestros quieren dividir la iglesia, destruir la iglesia. Por eso dice herejías destructoras. Jamás, mis hermanos, piensen que se van a mostrar como unos falsos. Ellos van a decir que creen en el Evangelio y son tan sutiles para empezar a mostrar la verdadera cara y lo que hay en sus corazones. Mis hermanos, agarran el Evangelio y lo empiezan a distorsionar de a poquito y los llevan a la destrucción, hasta desviarlo completamente. ¿Saben qué? Algunos van a decir, estamos bajo la gracia, y uno va a decir amén, y entonces dale libertad, eso no es pecado. Y te van a empezar a mostrar que algunas cosas no son pecado, y uno va a decir, bueno, entonces esto no es pecado. Por eso yo ruego al Señor por cada uno de ustedes y cada vez que compartimos y tenemos charla, poder ver que el Señor está mostrando eso. Y uno podría decir, sí, bueno, pero ¿en serio va a haber personas que son así? Sí, hermano, sí. He conocido personas que cuando se ha estado hablando de la mentira o de cualquier cosa o de respecto al pecado, te dicen, bueno, pero todo es pecado, todo lo que no le agrada a Dios es pecado. Entonces yo este evangelio así no. ¿Qué pasó? Ya hubo alguien que habló con él, ya empezó a introducir y ya empezó a separar. Ahora recuerden que si no estamos arraigados, cimentados en el Señor, somos débiles y podemos ser arrastrados. Otros ya van, como le decía recién, por el legalismo, mostrar una rigurosa santidad como la de los fariseos, pero por dentro son lobos. Hermanos, los fariseos mostraban una santidad y el Señor va siempre contra ellos. Recuerden que habían varios grupos y uno de los grupos eran totalmente de libertinaje. Pero el Señor le dice, sí, esto, pero ustedes que están mostrando esto, no la santidad, no la camisita, con la Biblia bajo el brazo, no voy caminando así porque no puedo mirar para el costado. Pero por dentro, aborrezco a esta persona, odio a esta persona, quiero destruir a esta persona. Y Jesús le dice, cuidado con eso, porque eso es el legalismo. Cuidado con eso, porque por dentro son lobos. Escuchen Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación, deséchenlo, dice, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Se dan cuenta que acá hace una advertencia muy similar a la de Mateo? Voy y lo confronto una vez. Voy y lo confronto otra vez. Pero a diferencia de que no voy, no le digo a la iglesia, ¿qué hago? Lo desecho, ¿no? Estos son falsos. Estos quieren dividir la iglesia. Ahora debemos entender
Como un día hablaba con uno de los hermanos de aquí, de este lugar, que en una iglesia no todos vamos a pensar o vamos a estar de acuerdo en absolutamente todo. Eso pasa en todas las iglesias, hermano. Si usted consume mucho YouTube, cuidado con lo que consume. Si consume buena doctrina, amén. Pero esos grandes hermanos que predican y están en su iglesia, dentro de la iglesia no van a estar de acuerdo en todo. Y cuando hay diferencias periféricas entre cristianos, eso debemos entenderlo a la luz de la palabra. Algunos van a estar en el error y otros en la verdad. No es que hayan dos verdades, uno va a estar en el error y otro en la verdad. Un ejemplo claro, como siempre decimos, es con la escatología. Alguno va a estar en la verdad y otro va a estar en el error. Eso lo sabremos ¿cuándo? Cuando el Señor venga. O por ejemplo el modo del bautismo, si es por inmersión o aspersión. Uno van a estar en la verdad y otro van a estar en el error. Pero en todos estos casos, mis hermanos, son errores periféricos. No afecta a la salvación. No hay un versículo bíblico que diga, si tú niegas el modo correcto del bautismo, sea anatema. No dice eso. No dice eso. Pero sí hay errores que llevan a la destrucción, como la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la Trinidad, la salvación, que es por gracia y no por obra. Todo eso, si dentro de una iglesia está, hay que desechar a esos que niegan estas doctrinas. Hay que desecharlo. Si niegas, dice Juan, a Jesucristo que ha venido en carne, eres el anticristo, dice. Y la herejía que Pedro está enfrentando aquí en el contexto de esta carta es que negaban la segunda venida de Jesucristo. Pues sí, lo han dicho de hace varios años, varios siglos y todo, y no ha venido, no va a venir. Acompáñenme en el capítulo 3, que ahí es donde nos va a hablar eso. Capítulo 3, versículo 4, y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y cuando uno lo escucha eso y no está arraigado y cimentado en la verdad de la palabra, uno escucha y dice, pero es verdad, ya hace 2025 años no ha venido. O sea, es verdad eso. Por eso, hermanos, mi oración en la semana ha sido que cada día crezcamos en ese discernimiento, que cada día nos estemos exhortando y orando los unos por los otros para no ser arrastrados por corrientes. Y es más, al final de esta carta, en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hablando de Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero está diciendo, Pablo habla y hay cosas que no le entiendo. Pero ¿saben qué hacen estos falsos maestros? Lo agarran y lo tuercen. Lo tuercen. Estos hombres escuchaban hablar a Pablo que la salvación es por gracia y decían, entonces vivamos como queramos y tengamos una vida sensual como nosotros queramos. Pequemos para que la gracia abunde. Por eso en Judas, en el versículo 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde muchos antes estaban marcados por la condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estos hombres
Escuchaban de la gracia y decían, para que la gracia abunde, entonces vivamos como queramos. Si usted consume mucho YouTube y consume a muchos de estos hermanos que son apologistas o que son de canales youtubers, y con la muerte del pastor John MacArthur han salido un montón de videos hablando mal y diciendo exactamente esto. Doy gracias a Dios, hermanos, que puedo ver que muchos de ustedes están estudiando la palabra y que saben dentro de su corazón que la palabra es su autoridad. Crezcan en discernimiento para batallar contra estos lobos y defender siempre la verdad. Cuidémonos para que no se hagan divisiones y examinemos todo a la luz de las Escrituras. Seguimos leyendo el versículo 1. Escuchen. Así como estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras, y escuchen, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermano, esto es uno de los versículos, sobre todo ese final, en donde muchos agarran de que, ¿viste? La salvación se pierde. Vuélvalo a leer, usted ahí. Y aún negarán al Señor que los rescató, al Señor que los rescató. Y muchos se van a parar y van a decir, ¿viste? La salvación se pierde. Hemos estado estudiando todo eso y sé que ustedes se van a aferrar y dicen, hay que hacerle el estudio para que se vea bien qué quiere decir eso. Y así como hemos estudiado de la predicación expositiva, que todos debemos hacer un exégesis y ver todo dentro de su contexto. Hermano, si Dios lo rescató y fue rescatado por el Señor, ¿cómo puede ser que termine en el infierno? Y hay dos opciones. O Dios no es poderoso, o nunca fue rescatado. Y por eso comencé diciendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la palabra de Dios, sabemos que Dios es todopoderoso. O sea que aquel que fue rescatado por el Señor no termina en el infierno. Lo estuvimos viendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5, que aquellos que han sido rescatados por el Señor, escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿qué es lo que tienen esas personas? Una herencia que es incontaminada, inmarcesible. Hermano, si aquellos que han sido rescatados tienen esa herencia, ¿por qué entonces ahora Pedro está diciendo, y aún negarán al Señor que los rescató? ¿Se está contradiciendo? Sabemos que la palabra no se contradice. Entonces, ¿cómo comprendemos esta frase? Cuando dice, y aún negarán, no es que lo hacen con su boca. Recuerden que son falsos maestros, recuerden que saben la palabra, recuerden que lo que ellos están hablando con su boca es del Evangelio, de Jesucristo. ¿Y por qué dice entonces que lo negarán? Es que lo niegan con su vida, con su andar. ¿Se dan cuenta? Si usted tenía en su corazón, no, yo nunca dije que el Señor Jesucristo no es el Señor y Salvador, nunca lo he dicho, pero ¿cómo ha vivido? Ahí lo está negando. Porque estos falsos maestros profesan ser
salvo. Lo pueden decir con su boca, pero al hecho de vivirlo, están mostrando que están negando al Señor Jesucristo. Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Es el mismo verbo que está usando Pablo, a que está usando Pedro aquí. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo lo niegan? Por sus acciones, su mentira, porque no le siguen, porque no le obedecen. Pero ahora, ¿por qué dice, y aún negarán al Señor que los rescató? La palabra Señor aquí, como muchas veces lo han escuchado, no es curios, que se utiliza siempre para el Señor Jesucristo. Es déspote, que es donde viene la palabra déspota. ¿Qué significa esa palabra? Gobernante, soberano. Aquí y en Judá puede llegar a referirse al Señor Jesucristo, pero en realidad se refiere al Señor en general, a Dios en general. En otras, esta palabra también se refiere a aquellos que tienen esclavos, que los compran. Bueno, esos hombres son los déspotas o déspoti. Es un señor sobre esos esclavos. Acá dice rescató en algunas versiones, si algunos tienen la Biblia de las Américas, dice compró. Es exactamente eso, rescatar, comprar. El hecho de que Dios compró, como le decía al comienzo, al pueblo de Israel, ¿todo el pueblo de Israel era salvo? No. Estudiando y viendo varios comentarios, hay uno de los autores que me gustó como lo dice, y dice que Pedro está usando un lenguaje fenomenológico. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Y eso es describir algo como que parece. Lo que Pedro está haciendo acá es que está usando un lenguaje hablándole a la iglesia visible, a lo que yo veo. Yo veo acá la iglesia visible. Yo ruego al Señor que todos sean escogidos. Pedro le hablaba a estos hermanos como que todos eran escogidos, pero él no sabía si todos eran escogidos. Y por eso acá está diciendo, y aún negarán al Señor que los rescató. Cuando se trata de la apostasía, el autor bíblico exhorta a esa iglesia visible sin discernir entre aquel que es salvo y aquel que está engañado. ¿Se acuerdan en 1 de Juan cuando hubo una palabra que quedó muy guardada para todos nosotros seguramente? Que el hermano Ale dijo, ¿te autopercibes cristiano? Bueno, acá había muchos que se autopercibían cristianos. Y eran estos falsos maestros. El autor exhorta a todos dentro de la iglesia como cristianos. Le habla a todos como cristianos, pero entendemos que no todos los que dicen ser cristianos son cristianos, son salvos. Escuchen cómo Pablo le dice a los corintios. A ustedes, santos. ¿Todo lo de la iglesia de Corintios eran santos? Pero él está usando esto, ese lenguaje. O aún más conocido, en Juan 12, versículo 4. Escuchen. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, le iba a entregar. Pero ¿por qué el Señor Jesús le dice discípulo si él no era discípulo? Él aparente ser uno de los discípulos. Estaban con nosotros, ¿se acuerdan eso? Pero no eran, hacían las mismas cosas. Llegaban a la iglesia, oraban, leían la palabra, cantaban, ofrendaban. Estamos dando como... Todas esas cosas hacían, pero no son verdaderos discípulos. Hermanos, para entender esa frase de lo que le acabo de decir, el Señor que los rescató,
Si ustedes se van al mismo capítulo, pero al final, versículo 22, nos da aún mucho más amplio lo que quiere decir Pedro. Pero lo ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Está utilizando ese lenguaje, como le decía, hablándole a todos, a toda la iglesia, entendiendo que dentro de ahí no todos son cristianos y un día van a salir como el perro que vuelve a su vómito. Estos falsos maestros se paraban acá, eran perros, se paraban acá, tenían un doctorado en teología, tenían todos los libros de teología, consumían teología todos los días, pero cuando se paraban acá eran perros. Eso es simple, usted trae un cerdito acá. Y el cerdito se acaba de recibir de un doctorado en teología allá en Estados Unidos. Y lo para a predicar. Se baja, ¿y qué sigue siendo eso? Un cerdo. Va a volver a revolcarse al lodo de donde pertenece. Y ahí es donde también podemos entender el versículo ese tan conflictivo de Hebreos 6. Hermanos, que dicen que ellos eran iluminados. Iluminados. Que el Espíritu Santo estaba ahí porque ellos compartían dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia. ¿Qué dice de estos falsos maestros? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo una destrucción repentina. Se le espera una destrucción repentina. Estos falsos maestros se nos van a presentar como alguien que sabe de las Escrituras, pero ¿saben qué? Saben engañar y se aprovechan. En su corazón y en su mente ya está el hecho de querer engañar y destruir. No es que en el camino se fue dando cuenta, puedo destruir acá. No, ellos ya vienen con eso en mente y ese propósito de querer destruir a la iglesia de Dios. Versículo 2. Y esto es muy triste. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, muchos, eso es tremendo. Muchos serán seguidores de estos falsos maestros. Por eso en Mateo nos advierte y nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que los lleva a la vida, y poco son los que las hallan. Hermanos, podemos ver estas megas iglesias, grande es la puerta, espacioso es el camino, pero te está llevando a la perdición. Debemos caminar por ese camino angosto, valga la redundancia. Pero mis hermanos, esto es increíble porque eso influye a muchos débiles, no a unos pocos, a muchos, a billones, que no quieren escuchar la verdad, que no quieren escuchar lo que el Señor Jesucristo habla de cada uno de nosotros, del pecado. No lo quieren escuchar siempre lo bueno, lo bonito, lo que hace sentir bien a mi corazón, a mi ego, que me abrace eso el ego, que me abrace el orgullo. Tal vez ustedes querían escuchar en esta mañana que le dijeran que son unos campeones. Si son de River, sí, si no. Pero sabemos que eso lo único que hace es alimentar al yo y no a mirar a Cristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. No todo el que me dirá Señor, Señor, entrará al reino
de los cielos. La palabra disolución acá que leemos en la Reina Valera, en algunas versiones dice sensualidad. Y es lo que los falsos maestros carecen, y es dominio propio. Por eso da la advertencia siempre para aquellos que son pastores que deben ser marido de una sola mujer. Estos falsos maestros, no. Y por eso también habla la palabra del Señor de aquellos que son pastores o líderes que deben tener dominio propio. En general la palabra esta se usa para pecados sexuales y es lo que estaban viviendo y lo que muchos hacen. Ustedes lo ven, no vamos a nombrar, no viene al caso hablar de esos falsos maestros, pero me separo, vuelvo, estoy con una mujer, con otro. Este hermano nos decía que de la iglesia Albert, de la iglesia donde venía, el pastor ya tenía ahora otra mujer más. Pero él sigue diciendo, y escuchen, y muchos seguirán sus disoluciones por causa, y escuchen ahora, de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Me encanta cómo lo describe Pedro a la verdad como un camino. No es algo que se vive una vez, sino que es un camino en el cual debemos andar en la verdad y vivir la verdad constantemente. Pablo también nos hablaba de vestirnos de la justicia. Hay que perseverar en la verdad. Hay que decir la verdad, pero también hay que vivir la verdad. Por eso, hermano, es que muchos profesan decir cristiano y andan en la mentira. Y el camino de la verdad es blasfemado. Tercera de Juan, capítulo 1. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Saben qué, mis hermanos? Ustedes y yo vivimos constantemente en una casa transparente. Que te están viendo. Te están viendo. Y tú levantas en alto diciendo yo soy cristiano y te están viendo. Y muchos dicen, pero él dice cristiano y se comporta de esa manera y vive así y su casa es así y él les hace eso con su esposa. Y dicen, ¿para qué sirve ir a la iglesia? Se hace lo mismo que yo. ¿Para qué sirve Cristo? Tanto que proclama de Jesucristo, ¿para qué sirve si él vive así? No se distingue entre el falso y el verdadero. Recuerden lo que estos hermanos estaban pasando. Si Cristo no regresa, le decían, vives como tú quieras en la carne. Pedro está atacando eso, diciendo, si el camino de la verdad será blasfemado, tú debes examinarte. Dice John MacArthur, la iglesia debe ser doctrinalmente pura y los cristianos deben llevar el tipo de vida justas que hacen creíble el poder transformador de Cristo. Lo voy a volver a repetir. La iglesia debe ser doctrinalmente pura. Amén. En eso estamos, en eso vamos, así estamos. Pero ahora dice, y los cristianos, ahora bien sus antenas, deben llevar el tipo de vida justas que hacen creíble el poder transformador de Cristo. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos,
así como la sensualidad y todo eso, estos hombres lo único que piensan es en cómo generar más dinero, cómo tener más. ¿Y qué es lo que hacen? Explota a los miembros. ¿Con qué? Con palabras fingidas. O sea, son palabras que están inventadas. Son palabras que lo que hacen es destruir. Pacto, declárelo, decrételo. Hay un pastor por acá muy cerca que mientras predica hace esto. Va dejando ahí. Así. ¿Y qué hacen los miembros? El pastor está dejando mucho dinero, entonces, y él está creciendo, voy a ir y voy a... Hermano, hay personas que han pactado en donde han entregado hasta sus camas y todo, y han perdido todo por estos falsos maestros. Ustedes saben bien que no somos una iglesia que hacemos del dinero el centro y lo principal. Pero la palabra nos muestra que el obrero es digno de su salario. Y no está mal eso. El pastor debe vivir cuando está a tiempo completo de lo que la iglesia puede darle. Por eso nosotros siempre pedimos, ore para que sigamos creciendo en eso. Tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar un montón de cosas. Ore, trabajemos para poder crecer en eso. Pero si ahora estos falsos maestros se paran acá para solamente pedir dinero y llenarse ellos, desechémoslo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida, y ahora escuchen, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mi hermano, condenación es juicio, perdición es destrucción eterna. Es destrucción eterna. ¿Qué le espera a esto? Destrucción eterna. A estos y a los que los siguen si no se arrepienten. Juan capítulo 5, versículo 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicios por toda la eternidad que van a sufrir. Pero si yo no estoy en Cristo, si no estás en Cristo, te espera un juicio eterno. Debemos ir a los pies del Señor y clamar al Señor que Él conceda el arrepentimiento. Es mirar a los demás vecinos, amigos, familiares que están en contra del Señor Jesucristo y ir y predicarle el Evangelio y mostrarle el Evangelio para que la luz del Señor, la vida, tengan en sus corazones y puedan ir en arrepentimiento y fe. Iglesia, pidámosle al Señor discernimiento, que prepare siempre nuestros corazones a la palabra, que caminemos a la palabra, que andemos en la palabra, que examinemos nuestra vida de cómo está, para poder batallar contra estos falsos maestros y falsas enseñanzas. Amado Señor, gracias te damos porque tú nos has hablado, Señor. Nos has mostrado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás advirtiendo como tu iglesia que estamos caminando, Señor. En tan poquito tiempo, Señor, que llevamos, tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Nos estás advirtiendo, nos estás llevando a crecer en la humildad, a crecer, Señor, en el amor. Nos estás exhortando, Señor, y ayúdanos a discernir todo aquello que no venga de ti, Señor. Todo aquello que quiera destruir la iglesia, sácalo, Señor. Sácalo en nuestra vida. Si está en nuestro corazón la murmuración, el dividir, Señor, examina lo profundo de nuestro corazón. Llévanos al arrepentimiento para que juntos seamos luz aquí en esta provincia, Señor, y seamos sal aquí en medio de este lugar, Señor.
toda la gloria y toda la honra solamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.